Hola, buenas noches. Gracias por la invitación que me ha hecho el compañero Miguel para estar en este espacio de conversación en torno al tema de la carta que algunos pueblos o varios pueblos se organizan para escribir, para conformar, para crear una carta que responda a nuestras necesidades, a nuestro pensamiento, a nuestra mirada y a lo que hacemos como pueblos indígenas en nuestras comunidades. Yo creo que es importante que podamos plasmar en, en este documento nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de organizarnos y creo que es fundamental que podamos estar conscientes de, de los impedimentos que tenemos, de las limitaciones que tenemos y de las diferentes fuerzas que no nos permiten avanzar en, en la conformación de la vida que comunitariamente estamos acostumbrados a hacer y a realizar como pueblos indígenas. Y yo creo que una cosa importantísima que debe quedar en la carta debe ser el tema de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos. Yo creo que si no se nos reconoce estos derechos, pues vamos a seguir dependiendo de la fuerza que tengan las instituciones creadas por el Estado para tenernos como cautivos de sus procesos electorales, de sus conflictos partidistas, de sus programas de políticas públicas y que estas medidas que ellos toman les sirve para mantenernos como parte de su fuerza política partidista, ya sean de derecha o de centro o de izquierda, nos hemos dado cuenta que es lo mismo. Algunos creen que este gobierno que tenemos hoy, que se autodenomina de cuarta transformación y de izquierda, pues creen que es un gobierno que ha estado realizando prácticas políticas en favor de los pueblos, toda vez que se ha mostrado públicamente como aliado de algunas agrupaciones que le han dado el bastón de mando. Estas expresiones folclóricas, estas expresiones eh, visibles, estas expresiones políticas, solo sirven para justificar las mismas políticas que los gobiernos anteriores han hecho. Y creo que con una burla más flagrante. Entonces, yo creo que no podemos seguir siendo rehenes del gobierno y de sus instituciones. Aquí en Yucatán tenemos una institución estatal que se llama Indemaya, que se supone tiene por objetivo atender las necesidades del pueblo maya.
Las únicas necesidades que ha atendido es de sus propios funcionarios, pero de los pueblos mayas no se ha ocupado. Tenemos, por ejemplo, espacios como el INALI, que, que se supone está dedicado al trabajo del fortalecimiento de las lenguas indígenas, y pues la verdad no se nota mucho, por lo menos por acá, cuál es su trabajo. Y está en primerísimo lugar el INPI. Nosotros somos rehenes de estas instituciones, y el dinero que se supone o los recursos se supone están destinados para los pueblos indígenas, en realidad están destinadas para esas instituciones. Quienes toman la decisión de cómo se usa, cómo se invierte o cómo se gasta o cómo se emplea ese dinero, no son los pueblos, no son las comunidades, sino son las propias instituciones. Pero además, cortarle al presupuesto o sumarle al presupuesto es como prerrogativa del gobierno federal. En la campaña dijo que iba a fortalecer la vida de los pueblos indígenas, y, y muchos pensaron que iba a doblarle el presupuesto a los pueblos, y resulta que se crea el INPI y le quitan más de la mitad de su presupuesto o algo así. Entonces, ¿de qué se trata? Pero vayamos más profundo, vayamos más a fondo. Aquí el tema no es solamente de esos dineritos que se manejan por las instituciones en nombre de los pueblos indígenas. Aquí el tema es que a las comunidades indígenas las están aplazando para un proyecto aquí en la península de Yucatán que no es un proyecto de beneficio para nosotros. Me estoy refiriendo al tren mal llamado Maya. Este proyecto, que es el proyecto estrella del gobierno federal, pues se está imponiendo en contra de nuestra voluntad, se está imponiendo en contra de la voluntad de los pueblos originarios, y hemos visto que es un proyecto que se va construyendo por las empresas que han aparecido en la historia reciente como empresas corruptas, irresponsables. Hemos visto como la línea 12 del metro se ha desplomado ahí en la Ciudad de México, y bueno, hasta ahora no hay responsables, y parece que los constructores y las autoridades hoy pues están en mejores puestos públicos, y bueno, ahí está una situación, y yo creo que los pueblos indígenas, si no tomamos en nuestras manos esta responsabilidad de organizarnos en nuestras propias comunidades y plantearnos la posibilidad de hacer de facto nuestras autonomías, pues esto no va a cambiar. Yo no creo que la solución venga de los partidos políticos. Hay algunos compañeros, algunas compañeras que creen que el partido en el gobierno el día de hoy es la mejor opción. No sé de dónde han sacado esto, pero me parece que este gobierno está llevando a cabo un proyecto de infraestructura que gobiernos del pasado no pudieron hacer.
y él aprovechándose de la legitimidad de los 30 millones de votos que recibió, que a lo mejor los recibió porque la gente creyó en su promesa y en la falsa esperanza y expectativa que despertó en mucha gente. Pero vemos que no ha sido así. Entonces, yo creo que entre las cosas que tiene que quedar y que tiene que quedar bien, es que tenemos que plantear primero el tema de nuestra autonomía, el tema de nuestra autodeterminación. Eso me parece fundamental. El segundo aspecto que me parece que debe quedar bien claro es el tema de la justicia. Y aquí tenemos muchos matices. Cuando hablamos de justicia, pues nos preocupamos porque casi siempre en los tribunales nosotros somos los perdedores. Y somos los perdedores no porque seamos malos peleadores, sino porque la contraparte incluye al mismo árbitro. Es decir, los jueces, para empezar, no son indígenas. Y si no son indígenas, no entienden lo que nosotros decimos. No hay jueces indígenas en la Suprema Corte. Entonces, ¿cómo entienden lo que el indígena plantea? Pues ahí tenemos el gran problema. Entonces, la contraparte y el árbitro, pues son un solo bloque. Y entonces tenemos el problema a día de hoy, haciendo un poco de cuentas, podemos mirar la situación de nuestras comunidades indígenas en el abandono, en mayor pobreza, sin salud, sin educación, sin vivienda digna, sin empleo, pero además la intervención de las empresas en las comunidades generan conflictos y luego el arrebato de nuestro territorio, la destrucción de la tierra y todo lo que esto implica, esto que llaman desarrollo. Entonces nosotros vamos y nos quejamos, ponemos nuestra demanda. ¿Y qué pasa con nuestras demandas? Pues en realidad nuestra demanda no funciona, nuestra demanda no prospera, nuestra demanda es un fracaso. Primero, porque las leyes que están hechas, pues las hicieron a modo, las hicieron las empresas y los aprobaron los diputados que están al servicio de esos intereses poderosos económicamente. Entonces, la justicia no va a llegar con nosotros porque cada uno de los partidos nos ha engañado. El PRI nos engañó mucho tiempo, el PAN nos engañó 12 años y Morena también nos está engañando. Entonces no va a venir de allí la solución a nuestro problema. Pero además, los programas y los planteamientos que traen los partidos son completamente extraños para nosotros. Es una colonización prolongada, es una colonización que se sigue, que empezó hace 500 años y que hasta el día de hoy sigue de la misma manera. Entonces yo lo que creo es que tenemos que comenzar a revisar nuestro tejido social comunitario y a partir de este tejido podamos buscar la manera de implementar una forma de justicia que sea algo que favorezca a nuestros pueblos,
y que nuestros pueblos se vean beneficiados de este derecho que tenemos como pueblos. Pero eso no lo vamos a lograr si no vamos haciendo organización y sanando el tejido comunitario que ha sido roto, que ha sido quebrado, que ha sido estirado, que ha sido ajado y corrompido. Yo creo que es importante el tema de la justicia. A día de hoy, si hacemos el recuento de daños, nos vamos a dar cuenta que nuestros pueblos viven un acelerado despojo en el norte del país por el tema de la minería y aquí en el sur donde nosotros estamos por las megaempresas, los megaproyectos y los proyectos mismos del gobierno federal. Entonces, si tenemos esta situación, vemos que las instituciones que se supone deben eh, favorecer con su interlocución, con su trabajo, con la consecución de sus tareas, respetando las leyes y la Constitución, pues vemos que no la están haciendo. Tenemos el caso del tren, mal llamado Maya, que los amparos que hemos puesto, pues los dos que nos concedieron por una suspensión definitiva y una suspensión temporal, simplemente no hizo caso el gobierno federal frente a estas medidas que se dictaron. Y hay otro amparo que tiene más de un año, que está en la Suprema Corte y que no le han dado curso. Los jueces de Yucatán y de Quintana Roo se declararon incompetentes para conocer este amparo. Y bueno, se turnó a la Suprema Corte y ahí está. Y desde la tribuna más alta del país, pues se nos ha descalificado. Y parece que lo único maya que aplauden y que promueven y que le destinan una gran cantidad de recursos es un tren. Porque los mayas de carne y hueso que somos, los mayas de las comunidades, los mayas que venimos de una estirpe milenaria, pues esos hay que acabarlos, esos hay que matarlos. Entonces yo creo que en nuestra carta o en la carta tiene que estar como muy claro estos aspectos. Y respecto a nuestras creencias y a nuestra espiritualidad, que es uno de los temas que se ha estado discutiendo, nosotros aquí en la península de Yucatán, más que entender la espiritualidad como lo entiende la iglesia judeocristiana, que tiene que ver con lo sagrado, nosotros pensamos que es un poco al revés. Nosotros pensamos que los espacios de espiritualidad son los espacios colectivos, no son los espacios individuales. La palabra santo o sagrado es una palabra que significa separado o apartado para. Y es un poco el principio del individualismo también. Nosotros lo vemos al revés. Si tenemos un espacio colectivo, ese espacio que nos permite tejer comunidad, eso hace que nazca la espiritualidad en una comunidad o en un pueblo. La posibilidad de tejer comunidad. Para nosotros, lo espiritual es la posibilidad de que nuestro tejido comunitario sea sano, que sea fuerte y que vaya creciendo con nuestros hijos, con nuestros vecinos y con toda la comunidad.
las celebraciones que hacemos los pueblos mayas son celebraciones comunitarias y que casi siempre son celebraciones que tienen una relación directa con el trabajo que hacemos de la milpa. El chachac o el Hetzlum o el huajicol o el tich o el bancuná, como se le llame a estas ceremonias que se hacen, todas son eminentemente comunitarias. Para nosotros lo espiritual, entonces, es aquello que fomenta el espíritu comunitario, es aquello que pone las condiciones para los encuentros, para los diálogos, para los acuerdos, para las asambleas, para los trabajos colectivos, para las organizaciones colectivas, para colectivizar a toda la comunidad. Eso es lo espiritual. Hacer milpa juntos, comer juntos, celebrar juntos, hacer la fiesta juntos y platicar juntos entre todos, pues es fomentar la espiritualidad. Y eso es justamente lo que nos han cambiado. Al revés, cuando en Occidente y cuando en la colonización nos dicen que una persona espiritual es aquella persona que se encierra frente a un altar de la iglesia a rezar día y noche en la soledad. Para nosotros eso no es espiritualidad, eso es individualismo, eso es egoísmo. Para nosotros la espiritualidad tiene que darse en el tejido de los corazones, en el tejido de las creencias, en el tejido de los saberes, en el tejido de los consejos, en el tejido de los diálogos. Por eso en maya a los acuerdos les decimos moctan, nudo de palabra, si se quiere traducir literalmente al español. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene que quedar en la carta sobre la espiritualidad no es necesariamente una vida parecida a la que ha hecho la iglesia cristiana. No es una ceremonia religiosa en donde se cumple con una lista de normatividades, de reglamentos, que tienen más que ver más con expresiones políticas y económicas y no con el fomento de la comunidad o de la comunitariedad. Entonces nosotros lo que pensamos es que todo lo que viene y amenaza nuestra vida comunitaria y nuestra vida familiar, lo que rasga o rompe o quiebra nuestro tejido comunitario, eso es aquello que no debe de ser, que debemos rechazar, y es justamente lo que hacen los grandes proyectos, eso es lo que hacen los partidos políticos, eso es lo que hacen las escuelas muchas veces, eso es lo que hacen las iglesias y las religiones también. Entonces tenemos que comenzar a mirar más profundamente. Y creo que cada cultura tiene que aportar sus propios valores. Cada cultura tiene que aportar sus propias creencias y comenzar a reconocernos en esa diferencia, a respetarnos y a tejer nuestra vida y nuestros sueños entre todos con esa diferencia, con el respeto a esa diferencia. No podemos permanecer así en el aislamiento porque es ahí donde está la condición propicia para nuestros adversarios que quieren acabar con nosotros. Si nosotros
logramos fortalecer nuestro tejido social y comunitario, se les va a hacer complicado. Pero creo que tenemos que ir buscándonos, pensándonos y profundizar en este tipo de elementos. Y es ahí donde también quiero señalar un elemento que me parece importante. Si la carta que queremos hacer le vamos a llamar mexicana, me parece que se limita mucho y expresa solamente uno de los rostros que hay en este territorio o en esta geografía. Y yo diría que sería bueno que se piense como una carta de los pueblos y no una carta mexicana, porque, porque bueno, tenemos que reaccionar como Estado o como naciones indígenas. Eso lo dejo también para consideración de ustedes, porque yo por lo menos me, me identifico como maya, soy maya, y, y me parece que firmar una carta mexicana como maya me queda debiendo lo que soy. Entonces creo que es importante que, que se abra un poco más el debate, la discusión y, y que estos elementos se puedan recoger en, en la cesta y en la siguiente vayamos poniéndonos de acuerdo sobre lo que puede fortalecer nuestra vida comunitaria como pueblos. Y repito, una de las cosas que considero que no puede ir dentro de lo que nosotros planteamos es la lucha partidista. A mí me parece que no es por ahí y, y nosotros tenemos que trabajar mucho en este tejido comunitario a partir de nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. Eso es un poco lo que creo que se puede hacer y, y creo que los temas de producción también los tenemos que abordar. Los temas del mal llamado desarrollo o el desarrollo desde los occidentales, pues también lo tenemos que discutir porque no sea que en nuestra carta pues estemos hablando de un desarrollo que, que es un desarrollo que destruye nuestros pueblos, que destruye nuestras vidas, que destruye nuestra familia y sobre todo atenta en contra de nuestra comunidad. Tenemos que estar claros que tenemos un granero como pueblos indígenas, pueblos mayas y pueblos del maíz. Tenemos un granero importante. Ese granero que se ha acumulado durante miles de años, ha mantenido su semilla, ha mantenido la semilla su vitalidad, su color, su fuerza y como decimos aquí en maya, ha logrado mantener su ol. Y eso es lo que tenemos que cuidar. No podemos permitirle a las empresas que lo modifiquen genéticamente. No podemos permitirle a las empresas que nos inyecten alguna sustancia para blanquear nuestra piel o peor aún, para transformar nuestro corazón en el corazón del mestizo traidor o de cualquier otro traidor. Creo que eso lo tenemos que ir discutiendo para que en esta carta pueda existir una palabra legítima, originaria, sin,
sin la orientación y sin la manipulación de los partidos políticos, del gobierno, de las empresas, de las iglesias o de las organizaciones de la asociación civil, de la sociedad civil, que muchas veces también se dedican a hacer cosas que tampoco favorecen al pueblo, pero bien que usan el nombre de los pueblos. Es todo un abanico que creo que hay que reflexionar y revisar muy bien qué es lo que queremos y, y a partir de ahí eh, quizá podamos centrarnos o concentrarnos en buscar todas las formas posibles en, en nuestra existencia histórica de cómo nuestros pueblos se habían fortalecido y que hoy creo que es necesario revisarlos y a partir de ahí construir una comunidad sana, una comunidad saludable, y eso no lo vamos a lograr si no tenemos territorio, no lo vamos a lograr si nuestro territorio no goza de buena salud. Esto es lo que me gustaría dejar como reflexión y ojalá sirva para estos fines. Muchas gracias.